Wernher von Braun, uno de los científicos más prominentes de la historia de la exploración espacial, lo que muchos no saben es que fue reclutado por Estados Unidos directamente de las filas del Tercer Reich, y él no fue solo un caso aislado. Varios científicos nazis, algunos con pasado muy oscuro, vinculados a crímenes de guerra, fueron traídos a suelo americano en una maniobra que hasta hoy despierta indignación y cuestionamientos éticos. Todo esto, de hecho, fue parte de una operación secreta planeada cuidadosamente por el gobierno estadounidense, conocida como Operación Paperclip. Bienvenidos a Historia Enigmática Revelada. Los que aún no se han suscrito al canal lo pueden hacer ahora para continuar recibiendo nuestros contenidos. Unos 1.600 científicos de Alemania nazi fueron trasladados en secreto para trabajar en el desarrollo armamentístico y principalmente en su carrera espacial. Arthur Rudolph vivió 35 años en Estados Unidos, trabajó para sus fuerzas armadas y la NASA, fue clave en el desarrollo de varios misiles y en especial en la creación del cohete Saturno V, determinante en el programa Apolo. Un ingeniero exitoso y respetable. En marzo de 1984, ya retirado, ese hombre nacido en Alemania fue expulsado de Estados Unidos. Se lo acusaba de haber cometido crímenes de guerra como tantos otros nazis. Nada nuevo. En el caso de Arthur Rudolph, sin embargo, el gobierno norteamericano actuó de una manera muy particular. No se lo extraditó, tampoco se trató técnicamente de una expulsión. Rudolph aceptó voluntariamente dejar el país y renunció a la ciudadanía que le habían otorgado años antes. En ese acuerdo logró que su familia pudiera permanecer en Estados Unidos, que el Estado siguiera pagando su jubilación y que su esposa y su hija no perdieran ninguno de los beneficios sociales. Un trato muy generoso para alguien acusado de grandes atrocidades. Haber sido el director de una fábrica de armamento en Alemania nazi que se aprovechaba del trabajo esclavo, provocar cientos de muertes de los detenidos, ordenar ejecuciones y presenciarlas. Rudolf fue uno de los cientos de científicos alemanes que llegaron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. No arribaron de casualidad ni escapando del flagelo nazi. Fueron reclutados y cruzaron el océano casi de contrabando. Una operación masiva pero secreta que se fue mutando mientras se llevaba a cabo. La operación Paperclip logró que alrededor de 1.600 científicos, ingenieros, médicos y técnicos alemanes, la mayoría de ellos nazis, se radicaran con sus familias en Estados Unidos. Trabajaran en el desarrollo armamentístico para la Guerra Fría y principalmente en la carrera espacial. En los tiempos finales de la guerra, una de las dudas que sobrevolaba a las potencias aliadas era sobre la magnitud del desarrollo de las armas nucleares alemanas, un fantasma que había sobrevolado los últimos años. Cuando la victoria era evidente, uno de los primeros objetivos fijados para obtener información y retener a los hombres que estaban a cargo del programa nuclear alemán. Buscaban conocer más sobre cuál era el estado de evolución de las armas atómicas, biológicas y químicas del enemigo. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos deseaban ser los primeros, en realidad los únicos, en encontrar los grandes secretos científicos nazis. Sabían ya que después de esa guerra habría otra más callada pero tensa entre las dos potencias vencedoras. Al principio apenas se vislumbró la derrota nazi, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos procuraron hacerse con la mayor cantidad de materiales posibles. Los científicos soviéticos transportaron laboratorios de física y fábricas enteras, piezas por piezas, y las montaron en el territorio para poder entender cómo sus enemigos creaban las armas y vislumbrar los avances científicos alcanzados. Gran porcentaje de los especialistas alemanes en misiles desaparecieron, se supone que en manos de los soviéticos. Al darse cuenta de esto, los Estados Unidos aceleraron su accionar y pusieron en marcha la operación Paperclip. Al principio hicieron lo mismo que su aliado rival,
priorizar instalaciones y materiales, pero muy pronto los norteamericanos cambiaron la manera de proceder. Se olvidarían de los laboratorios y fábricas destruidos por los bombardeos o por los saqueos de los que llegaron antes que ellos, y se centrarían y captarían a los científicos, pero para poder hacer eso debían saber a quién buscar. Fue de gran ayuda un hallazgo sorpresivo, la lista de Ozenberg. En realidad eran unas hojas que alguien había roto con desidia y abandonado en la oficina universitaria. Era la nómina de científicos e ingenieros alemanes que los jerarcas nazis habían llamado desde el frente para que regresaran a los laboratorios para desarrollar más armas para detener el avance enemigo. Serían más útiles en los laboratorios haciendo pruebas, dibujando planos, resolviendo fórmulas matemáticas que disparando contra los soldados aliados. Esos nombres fueron una gran guía para la búsqueda. Un hombre clave en la selección de los hombres fue Allen Dulles, un abogado que vivía en Suiza con estrechos vínculos con los servicios secretos. Unos años después sería el primer director de la CIA e integrante de la Comisión Warren, el grupo de notables que tuvo a su cargo la investigación del asesinato de Kennedy. También se ocupó de limpiar los diferentes archivos y se encargó de administrar todos estos papeles que tenían que ver con el nazismo y sus crímenes. Ubicar a los hombres seleccionados no resultó sencillo. La fuga nazi era una estampida que se diseminaba por Europa. Escondites, identidades cambiadas, falsos testimonios. Nadie quería caer en manos del enemigo, pero principalmente los alemanes querían evitar ser capturados por los soviéticos. El resto de los aliados representaban el mal menor para los vencidos, así que al verse acorralados preferían ser abducidos por los norteamericanos. Hubo una gran diferencia en la captación de estos talentos científicos. Stalin se llevó alrededor de 2.000, pero una vez que exprimió sus conocimientos, que verificó que sabían y copió procedimientos, los devolvió a Alemania sin ningún tipo de privilegios. Por su lado, los norteamericanos ofrecieron un trato diferente. Ofrecían estabilidad, ciudadanía para ellos y su familia y un gran aliciente: impunidad por lo realizado durante la guerra. Una vez que eran capturados, los norteamericanos enviaban a estos especialistas a un castillo situado en las afueras de Frankfurt. Allí eran interrogados en profundidad y sin clemencia. Los captores querían todo tipo de información. Les preguntaban sobre su pasado, sobre su trabajo, sobre los avances tecnológicos alemanes, sobre qué sabían los soviéticos, sobre la reputación y conducta de otros colegas nazis. Allí se producía un doble juego convergente. Los alemanes mentían sobre su pasado, sobre su nazismo y sus actos durante la guerra. Los norteamericanos avalaban esas mentiras y borraban rastros de los que encontraban e incriminaban a los científicos. A esta operación veloz de captación y de abducción de talentos científicos se le llamó Operación Paperclip. El nombre se inspiró en los ganchos metálicos que agarran las hojas de los distintos expedientes. Fue una maniobra secreta de la que pocos tenían conocimiento en el momento de ejecutarse. A pesar de eso, a los pocos años se publicó sobre ella en los principales medios norteamericanos. El primer memorando, que circuló confidencialmente ya desde su título, dejaba clara la intención del programa: explotación de especialistas alemanes en ciencias y tecnología en los Estados Unidos. Los norteamericanos estaban muy interesados en físicos, químicos, investigadores médicos y especialistas en armamento, en especial de la parte naval. Al entrar en contacto con los alemanes, sus investigaciones y sus desarrollos, los aliados descubrieron que habían sobreestimado la capacidad nuclear nazi, pero que en cohetería, experimentos médicos y armamento los avances habían sido notorios, y esos fueron los especialistas que salieron a cazar sin que les importara su pasado. En septiembre de 1945, en los primeros contingentes, llegó a Estados Unidos alguien que iba a ser clave en esta historia:
posiblemente el hombre que más relevancia obtuvo después, Wernher von Braun, experto en ingeniería aeroespacial, diseñador de los cohetes B-2 con los que la Alemania nazi asoló Inglaterra. La paradoja es que esos cohetes provocaron 12.000 bajas, pero se calcula que su construcción y producción costó la vida de 20.000 trabajadores esclavos. Y pieza clave para la operación Apolo, alguien absolutamente imprescindible en el desarrollo de la tecnología que permitió que el Apolo lograra lo que años antes hubiese sido inimaginable. Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, 1912-1977, ingeniero aeroespacial germano-estadounidense, fue la figura destacada en el desarrollo de la tecnología de cohetes en la Alemania nazi y pionero de la tecnología espacial y de cohetes en los Estados Unidos. Los aliados dieron con von Braun días antes de la caída de Berlín. En el interrogatorio, el ingeniero les informó que en el campo de Dora Mittelbau había una fábrica de cohetes B-1 y B-2, y cuando los soldados norteamericanos llegaron encontraron miles de piezas en proceso de ensamble, máquinas y decenas de toneladas de documentación y planos. Estuvieron un tiempo revolviendo, sacando fotos, estudiando componentes y revisando papeles, hasta que se percataron que era una zona que estaba bajo el poder soviético. No podían custodiar el hallazgo hasta el final de la guerra porque hubiera debido ceder todo a la otra fuerza aliada. Así que en pocas horas desmantelaron las instalaciones y trasladaron todo sin dejar rastro. Lo más importante fue enviado a Estados Unidos en el primer barco. La operación Paperclip no fue la única de su tipo. Tanto los soviéticos hicieron la operación Osoaviakhim como los británicos la operación Backfire. Llevaron hombres de ciencia con flagrante pasado nazi a trabajar para ellos. Hubertus Strungol Ott llegó a Estados Unidos en 1947, fue otro de los tripulantes o polizontes de la operación Paperclip. Su gran prestigio como médico fisiólogo lo llevó a trabajar en la Fuerza Aérea, encabezó un equipo formado por otros alemanes que habían colaborado con él en la Luftwaffe. Strugholt creó la medicina espacial, fue un pionero en el área, estudió el efecto de la falta de gravedad en el cuerpo, las condiciones de vida de tripulaciones de varios miembros en espacios reducidos y cómo afectaba la despresurización, entre otras eventualidades de los pilotos. Strugholt fue jefe del área médica de la NASA, recibió muchos honores en vida y el premio mayor de la Asociación de la Medicina Aérea y Espacial llevó su nombre. Murió en 1986 rodeado de reconocimiento y prestigio. Durante su trayectoria hubo 3 investigaciones estatales sobre su pasado nazi, pero ninguna llegó a un dictamen condenatorio. Tras su muerte se descubrió que había participado en experimentos inhumanos en Dachau, que había utilizado como conejillo de indias a los prisioneros en los campos de concentración. Se supo que provocó crisis en chicos epilépticos para poder describir sus reacciones y consecuencias, y que llevó a varios a la hipoxia para comprobar los efectos de la falta de aire. Hubo una revelación más posterior a su muerte. Estados Unidos, apenas terminada la Segunda Guerra, había ubicado a Strugholt en la lista de criminales de guerra al ser juzgados en los juicios de Nuremberg. Alguien oportunamente lo sacó de la lista. Otro que integró uno de los primeros contingentes de especialistas alemanes llevados a Estados Unidos fue el ingeniero George Rickhey. Su involucramiento en los mecanismos de poder nazi era indisimulable. Había dirigido la fábrica encargada de la construcción de los cohetes B-1 y B-2. También había ocupado diversos puestos con alto poder de decisión en el Ministerio de Armamento. Rickhey fue acusado en los juicios del campo de concentración de Dachau. La fábrica quedaba dentro de uno de los subcampos de Dachau. Se lo culpó por varios asesinatos y por la muerte de miles de trabajadores esclavos.
Varios testimonios coincidieron en que él fue el que dio la orden de colgar a 12 detenidos de una grúa por considerarlos responsables de un posible sabotaje a la fábrica, mientras esperaba junto a cientos de alemanes más en un campo de detención norteamericano. Rick Hay organizó el mercado negro del lugar, su habilidad logística no lo abandonaba. Durante décadas, Estados Unidos utilizó a estos científicos e ingenieros alemanes, con un alto involucramiento durante los años nazis, mientras estuvieron activos y ayudaron a sacar ventaja en la carrera espacial. Los norteamericanos prefirieron no mirar el pasado de estos especialistas, olvidar esconderlo. Sus crímenes solo salieron a la luz cuando ya estaban retirados o muertos. La operación Paperclip fue un éxito. Si les ha gustado el video, pueden darle un like, pueden dejar sus comentarios para profundizar sobre el tema y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, amigos.